Dios siempre está interesado en nuestra vida. ¿Sabía usted eso? Dios siempre, a cada instante, cada segundo, cada respiro que usted tiene, Dios se interesa por su vida y se interesa por su bienestar y se interesa también por su salvación. El hecho de que Dios siempre quiere bendecirnos a veces implica que también nosotros tenemos que pasar por pruebas. Dios muchas veces incluye las pruebas en nuestra vida precisamente para nuestro crecimiento, precisamente para que un día usted y yo alcancemos la salvación y también para que en este lado de la eternidad, aquí donde estamos hoy, usted y yo podamos tener unas mejores vidas o mejor calidad de vida, y por eso a veces las pruebas son necesarias. Dios quiere que nosotros pongamos manos a la obra, sus mandamientos, su palabra. Ahí es donde muchas veces tenemos el conflicto, porque Dios nos da su palabra, Dios nos instruye, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros no necesariamente siempre ponemos manos a la obra, lo que hemos recibido de parte de Dios, y eso entonces frena precisamente las bendiciones de Dios. En su camino hacia la tierra prometida, el Señor le ha estado enseñando a su pueblo. Usted recordará la historia, lo hemos hablado varias veces, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavo de los egipcios. Dios los libera, y en su trayecto a la tierra prometida, el Señor pasa por diferentes pruebas a su pueblo con la intención de que su pueblo madure, que su pueblo aprenda lo que es la fidelidad y que su pueblo también aprenda a poner en práctica sus mandamientos. El pueblo de Israel se caracterizó por ser un pueblo desobediente. Entonces constantemente Dios los estaba poniendo a prueba para que ellos pudieran abrir sus ojos y pudieran finalmente alcanzar esa tierra de promesas que Dios tenía para ellos. Dios conoce el corazón y Él conoce la terquedad de aquellas personas que endurecen su corazón, y por eso muchas veces el Señor nos pasa también por muchas y por diversas pruebas, siempre con el objetivo de formarnos. Hoy vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, vamos a ir por diferentes versículos. Ya el hermano lo leyó hace un rato, no lo voy a volver a leer todo porque es un pasaje grande, pero vamos a ir por algunos de ellos. Vamos a Deuteronomios 8, versículo 1, perdón. Asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, para que vivan y sean multiplicados y entren a poseer la tierra que bajo juramento el Señor prometió a dar a sus padres. Acá es Moisés dando instrucción al pueblo, hablando de parte de Dios, diciéndole que el Señor les pide que ahora pongan los mandamientos en práctica, porque de esa manera ellos van a poder alcanzar aquella tierra de promesa. ¿Se recuerdan? Ellos habían sido esclavos, habían estado en una situación bien terrible y ahora tienen que llegar a la tierra prometida, pero su terquedad, su necedad ha hecho a que Dios los instruya a través de su camino, los prepare para ellos poder un día recibir esa bendición. Así que Dios ha dado sus mandamientos con un propósito bueno y santo. Yo quiero que usted aprenda hoy eso, que usted se le grabe hoy eso. Cuando Dios nos da mandamientos, cuando Dios nos dice cosas que nosotros debemos de hacer o dejar de hacer, siempre detrás de esos mandamientos hay un propósito santo y hay un propósito bueno de Dios para la vida de todos nosotros. Y por eso nosotros debemos de poner atención cuando Dios nos habla y cuando Dios nos dice algo que nosotros debemos de hacer o dejar de hacer. El problema hoy en día es que la gente le tiene miedo a Dios, no un temor reverente, sino miedo a Dios. Y entonces la gente tiene ese miedo, ese temor de no hacer la voluntad de Dios porque piensa que Dios lo está limitando o que Dios le está haciendo algún daño, pero no es la intención de Dios. Entonces, ahora, dice aquí, asegúrate de poner por obra todos los mandamientos. Eso nos toca hoy a nosotros, porque de nada sirve conocer la Escritura o de nada sirve saber algo que Dios quiere para nuestra vida
si nosotros no lo ponemos en práctica. Y eso es muy importante. La vida cristiana es una vida práctica, es una vida donde usted escucha lo que Dios dice y entonces ahora usted lo pone en práctica. ¿Sí? Por difícil que parezca, ¿sí? Por absurdo que a veces parezca, usted tiene que aprender a poner en práctica lo que el Señor le pide que hagamos. Muy bien, ahora, el Señor dice que cuando nosotros ponemos en práctica sus mandamientos, vamos a poder llegar a la tierra prometida. Esto no era únicamente para el pueblo de Israel en aquel entonces. Este mensaje es también para usted y para mí hoy. En la medida en que nosotros aprendamos a poner la palabra de Dios en práctica, vivamos la palabra de Dios en nuestra vida, en esa misma manera, en esa misma proporción, usted va a poder disfrutar. Después de un tiempo de poner en práctica esos mandamientos, usted va a poder disfrutar de las promesas de Dios en su vida. Por eso es importante eso. Ahora, el versículo 2 dice: te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón, y así habrías de cumplir o no con sus mandamientos. Ahora, esto implica que en el camino habrán pruebas y aflicciones. En el camino de su vida usted va a encontrar pruebas y usted también va a encontrar aflicciones. Pero en esos momentos es cuando usted tiene que mantenerse firme en las promesas de Dios. Porque tanto usted como yo, como usted que nos ve acá por Facebook Live, Dios lo va a hacer pasar a usted por pruebas, lo va a hacer caminar a usted por aflicciones. Ahora, Dios tiene un propósito cuando pasamos por pruebas. Dios tiene un propósito cuando pasamos por aflicciones. A veces nosotros podemos pensar qué injusta es la vida, o por qué a mí me pasa esto y a qué a otra persona nunca le ha pasado esto malo que a mí me ha pasado. Ahora, cuando usted se define y cuando usted reconoce y cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios, usted sabe que en medio de esas pruebas Dios le está formando a usted, le está formando el carácter, le está formando la fe, lo está haciendo depender de Él y lo está usted haciendo una persona conforme a la voluntad de Él, una persona fuerte, una persona que va a poder luego mantenerse aún en cualquier prueba. La manera en que respondemos a las adversidades que tenemos en la vida es un reflejo de lo que hay en su corazón. ¿Sabía usted? Así como usted responde a los problemas de su vida, a las aflicciones de su vida, así está su corazón. Hoy es un buen día para preguntarse, ¿cómo yo respondo ante la prueba, ante la aflicción, ante la amenaza, ante la pérdida, ante la tristeza? ¿Cómo yo estoy respondiendo a eso? ¿Cómo estoy yo respondiendo a un conflicto familiar? ¿Cómo estoy respondiendo yo a una situación financiera? ¿Cómo estoy yo respondiendo? Nosotros siempre vamos a responder ante los problemas de la vida conforme a lo que tenemos en el corazón. Y el Señor le pide a usted y me pide a mí que lo que debemos de tener dentro del corazón es su palabra, debemos de tenerlo a Él, porque cuando pasemos por esas pruebas, cuando pasemos por esas aflicciones, lo que hay en el corazón de nosotros es lo que nos va a ayudar para poder superar esas pruebas, esas adversidades. El Señor te afligió, dice el versículo 3, y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En un momento de la trayectoria del pueblo de Israel, ellos comenzaron a dar cuenta de que ellos ya no podían proveerse comida.
Ellos salen, Dios los saca de Egipto, van avanzando y ellos habían sido autosuficientes. Ellos habían buscado de alguna manera al principio qué comer y después cuando no había se comienzan a quejar delante de Dios. Pero resulta que yendo ellos por ese camino del desierto, ellos se dan cuenta que ellos ya no pueden proveerse su propio alimento, su propio sustento, porque están en medio ¿de dónde? De un desierto. ¿Cómo usted se provee a usted mismo alimento si lo único que usted mira es arena, tierra seca? No hay forma que usted provea su propio alimento. Entonces, pero Dios los lleva en ese momento a pasar hambre para que ellos volteen a verlo a Él y se den cuenta que la provisión no puede venir de ellos, sino que tienen que aprender ellos que la provisión siempre viene del Señor. En ese momento Dios les proveyó, ¿se acuerda usted? Lo hemos hablado varias veces. ¿Qué le proveyó el Señor? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Del maná, muy bien, del maná, que era un pan del cielo, ¿sí? Era una como escarcha y formaban pan de esa escarcha y lo comían. Dios comenzó a proveer milagrosamente a su pueblo, porque el pueblo tenía que entender que cuando uno pasa por un desierto, cuando uno pasa por una situación complicada, nosotros tenemos que ceder el control y dárselo a Dios y esperar que sea Dios quien nos provea. Aún paz. Muchas veces hay conflictos entre familias, muchas veces hay conflictos entre matrimonios, conflictos entre amigos, y nosotros siempre queremos solucionar eso a nuestra manera y no dejamos que Dios intervenga proveyéndonos ese pan, es decir, ese alimento que en ese momento, en el momento de la aflicción necesitamos. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 11, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Se acuerda dónde encontramos esa frase? En el Padre Nuestro. Jesús mismo nos enseña a orar de esa manera. Danos hoy el pan nuestro. Y eso no es únicamente la comida. Por supuesto que incluye la comida. Ese es el centro ahí. Pero el pan nuestro de cada día lo podemos poner también como en todas nuestras aflicciones, en todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos que llene nuestra vida, nuestro ser. Te pedimos que tú proveas para mí. Tenemos que aprender, hermanos, a soltar y a dejar de ser autosuficientes. Muchas veces, por eso el Señor nos pasa por desiertos, por pruebas, porque nosotros pensamos que sin Él nosotros podemos resolver nuestra vida. A veces absurdamente pensamos que nosotros podemos vivir perfectamente bien estando lejos de Dios. Y eso no es verdad. Eso es un autoengaño. Yo conozco personas de años en los mismos problemas, en las mismas dificultades, en las mismas tribulaciones, lo mismo. Pero cuando usted les habla de acercarse a Dios, ¿sí? Dios nos está llamando siempre por su palabra, pero cuando usted les habla de venir a la iglesia o de acercarse a Dios en oración, de escuchar su palabra, las personas se creen autosuficientes, pero su vida sigue siendo o sigue estando en un desierto. Familias quebradas, hijos quebrados, personas que están agobiadas porque ellos piensan que ellos pueden autoproveerse de todo. Y hay algo que nosotros no podemos autoproveernos, que es la verdadera paz. Jesús dijo en Juan capítulo 6 versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesús siempre está dispuesto a saciar nuestra hambre. Sí. Muchas personas, ¿sabe usted?, tienen hambre de perdón. Hambre de perdón. Se sienten siempre agobiados en su corazón. Y muchas veces porque otras personas no le perdonan, pero nunca han buscado el perdón en Dios.
Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, yo nunca le echo fuera. Él es el único que puede saciar nuestra hambre. El versículo 4, regresando a Deuteronomio 8, en estos 40 años la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció. Mira que ahí había un milagro, ¿sí? ¿Cuántos años caminaron ellos en el desierto? 40. ¿Qué pasa después de que usted usa la ropa por 40 años? Ya no queda nada, ¿sí? No queda nada, y mucho menos en el desierto, con el sol, con el polvo, con el aire, con todo lo que hay, con el viento y todo. Ok. Sin embargo, mira lo que hace Dios. En estos 40 años la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. Esta es una imagen linda que nos presenta este versículo acerca de Dios. Señor, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Señor, ¿por qué a mí me está yendo mal en esto? ¿Por qué yo siento afligido el corazón? ¿Por qué yo no encuentro contentamiento en nada? ¿Por qué yo no veo lo que yo quiero ver en mi familia? ¿Por qué yo no hago las cosas que yo a veces quiero hacer y no las hago por A, B o C? ¿Qué pasa con esto? Ahora, la Biblia nos está diciendo acá que muchas veces Dios permite esas situaciones. Muchas veces nosotros nos metemos en situaciones que no debiéramos por nuestra necedad. Pero muchas veces nuestra necedad de estar lejos de Dios, ¿sí?, empujan a Dios, motivan a Dios a meternos en situaciones complicadas en la vida, así como un padre castiga o corrige a un hijo. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros le proporcionamos un castigo, por ejemplo, a Mateo, no solo a Mateo, a cualquiera de ustedes, ¿sí?, que tienen hijos, y ustedes le dicen ustedes castigan a su hijo, a su hija por A, B o C, usted no lo hace por malo, ¿cierto? Usted lo hace porque usted quiere corregirlo. El buen padre aprende a castigar en el buen sentido, ¿no? ¿Sí? No me refiero a abusar, quiero aclarar eso, porque hay que entender bien la Biblia, ¿verdad? Dios no nos envía a abusar de los hijos, a maltratar, no. Cuando la Biblia habla de castigo está hablando de corrección, de poner algunas pruebas, algunas restricciones para que la persona reaccione que va por mal camino, que no es por ahí el camino que se debe de ir. Y Dios disciplina a sus hijos porque les ama. Entonces usted nunca dude, si usted ama profundamente a Dios, si usted busca a Dios con su corazón, si usted está, entonces nunca dude que aún en los momentos difíciles Dios va a estar de su lado, va a estar como usted, como un padre está con un hijo cuando está pasando por alguna situación. Ahora, el Señor continúa diciendo, el versículo 7, el Señor tu Dios te introduce en una buena tierra. Es una tierra de arroyos y aguas, de fuentes y de manantiales donde brotan vegas y montes. Es tierra de trigo y buen ganado, olivos, aceite, etcétera. Lo que Dios quiere llevarte después de la prueba es a una buena tierra, ¿sí? A una tierra donde hay buen fruto, una tierra donde tú puedes disfrutar. Por eso, ante la prueba, no te decepciones, ponla en las manos del Señor. Pregúntate cuando estés en ¿qué Dios me está queriendo decir? ¿Qué estoy haciendo yo mal en mi vida? ¿En dónde yo desvié mi corazón? ¿Le estoy dando el lugar a Dios, el lugar que le pertenece en mi vida? ¿Estoy honrando a Dios de la manera que Él quiere que yo lo honre, que Él merece que yo lo honre? ¿Sí? Los problemas de la vida no están ahí porque sí. Para los hijos de Dios todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que viven conforme al corazón de Dios. Ahora, seguramente, si usted pone atención
a las palabras de Dios y usted comienza a vivir por ellas y usted comienza a darse cuenta que aún en medio de la dificultad, de las adversidades de la vida, usted comienza a ver la mano de Dios y usted comienza a encontrar paz en su corazón y usted comienza a ver que Dios lo está bendiciendo, ¿sí? Porque si usted entrega su corazón completamente a Dios, Dios lo va a bendecir porque Dios le ama, ¿sí? Nosotros no lo merecemos, pero Dios en su amor nos ama. Cuando eso llegue a pasar, dice el versículo 11, cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios. Eso pasa también. Muchas veces nosotros tenemos situaciones en nuestra vida difíciles, Dios nos ayuda a resolverlas, sea la situación que sea, situación familiar, situación de enfermedad, situación de finanzas, Dios nos va ayudando. Ahora, ¿qué pasa con muchas personas que buscan a Dios solo en el momento de la aflicción, en el momento del problema, en el momento de la dificultad? Ahí sí están buscando de Dios. Cuando la cosa ya anda bien en su vida, ¡pum!, como por arte de magia vuelven a desaparecer de la presencia de Dios. Y la Biblia dice, cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios. Cuando el Señor tu Dios te bendiga, no te olvides de Él. Cuando el Señor tu Dios te dé las bendiciones que tú le has pedido, te ayude a resolver el problema, te ayude a, no te olvides del Señor. Eso es sumamente importante. Por el contrario, dice el versículo 18, más bien acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día. Por eso siempre debemos de tener presente las misericordias de Dios. ¿Qué puedes hoy tú recordarte rápidamente qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Sí? Usted recuérdese qué ha hecho Dios por ti. Podemos pensar en cosas materiales, como podemos pensar en cosas familiares. Dios siempre está obrando a nuestro favor. Siempre está obrando a nuestro favor. Ahora, el problema es olvidarnos. Y si nos olvidamos de las cosas que Dios hace en nuestra vida, entonces podemos volver a endurecer el corazón. Yo aprendí hace muchos años, cuando me quitaron el tumor de la cabeza, del cerebro, era bastante grandecito, del tamaño de una moneda de 25 centavos. Ya hace, 2017 fue, ¿verdad? 2017. Yo aprendí algo con eso, porque fue un sufrimiento intenso, no solo para mí, sino para mi familia, porque primero no sabíamos si era cáncer o si era un tumor benigno, un quiste benigno, no sabíamos nada de esas cosas, ¿verdad? Estábamos inquietos por esa situación y bueno, me operaron, gracias a Dios no era cancerígeno, lo sacan, pero yo aprendí algo, yo estuve orando mucho al Señor, ¿sí? Y yo le decía, Señor, que se haga tu voluntad. El día que yo entré al quirófano, yo oro por los médicos también. Y yo no me acuerdo eso, el médico de hecho me lo contó a mí, porque yo perdí, yo no recuerdo mucho de lo que pasó en ese momento. Pero yo oré por los médicos y yo antes de la cirugía, yo oré al Señor y le dije, Señor, si tu voluntad es que yo me quede acá, que yo salga bien de la operación, que mis funciones queden bien, que mi habla quede bien, que eso no sea cáncer. Bueno, yo puse toda mi oración delante del Señor. Señor, manténme siempre firme en ti, manténme siempre caminando contigo. Y por eso yo he dedicado mi vida al Señor. Y así va a ser hasta el día que el Señor me lleve. Porque el Señor me permitió quedarme acá, me permitió ver crecer a mis hijos un poco más. Ahora ya están todos grandotes. Me permitió estar con ustedes, me permitió. Entonces, el Señor hace milagros, el Señor hace cosas grandes en la vida de nosotros. Puede ser física, puede ser emocionalmente, puede ser de muchas cosas. Pero siempre, hermanos, después de que el Señor hace cosas por nosotros, el mejor camino que nosotros podemos tomar es dedicar nuestra vida siempre al Señor. No debemos de esperar el momento
¿sí? Ya cuando estamos con la soga en el cuello para comenzar a buscar de Dios, sino que buscar de Dios en todo tiempo. Y cuando el Señor haga el milagro en tu vida, cuando el Señor transforme lo que tú necesitas que sea transformado en tu vida o en la vida de tus seres queridos, entonces con más amor y con más pasión debes de servir al Señor. Dios es fiel y Dios es bueno. Así que termino con esto. No nos queda más que atender a la palabra de Dios. No nos queda más que escuchar con atención la palabra de Dios y ponerla en práctica, manos a la obra. Todos los días levántate con ese pensamiento. Hoy, ¿cuál es mi mayor meta? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar hoy? Hoy quiero poner manos a la obra, las cosas que Dios me pide que haga o que deje de hacer. Y para eso es importante que usted conozca cada día más de la palabra del Señor. Y siempre tenga un corazón agradecido con Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.